Buenas tardes y bienvenidos a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Hoy con casi 500 inscritos a este evento. Soy José Miguel del Arco, director de aguasresiduales.info y damos comienzo a esta presentación donde vamos a conocer todos los detalles de la tecnología Metland para la depuración de las aguas residuales sin coste energético. Una tecnología muy novedosa, desarrollada gracias a la alianza del INDEA Agua y la Fundación Centa. Una alianza que finalmente ha culminado con la comercialización del equipo a través de la empresa Medfilter SL. Para ello contamos con el doctor Abraham Esteve, que es CTO de Medfilter, y con el doctor Juan José Salas, el médico del agua, que es el director de servicios tecnológicos de la Fundación Centa. Ambas ponencias durarán en total en torno a unos 45 o 50 minutos y a la finalización de las mismas, como siempre, nos podréis dejar vuestras preguntas, vuestras dudas y todo lo que surja. Lo podéis hacer a través de la pestaña de preguntas que tenéis a la derecha. Mi compañera Tina también estará durante toda la tarde coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Y sin nada más, doy paso a Abraham Esteve. Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, un placer, como siempre, estar con vosotros compartiendo esta pantalla en estos tiempos difíciles. Voy a compartir pantalla siguiendo el protocolo al que estamos acostumbrados desde hace un tiempo. Perfecto. Y cuando veáis la primera... ampliar y adelante. Ya estamos, Abraham. Estupendo, muchas gracias, José Miguel. Bueno, pues esta tarde tengo el placer de sentarme junto a uno de mis mentores, el Juan José Salas, el médico del agua, para explicaros un poco qué es lo que la historia que ha transcurrido en la última década, como decía José Miguel, a través de la colaboración de dos instituciones públicas, la Fundación Centa en la Junta de Andalucía y el Instituto INDEA Agua, asociado a la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de una tecnología nueva que, extrañamente, empezando en el ámbito académico, hemos sido capaces de comercializar, ¿no? Entonces, pues, con mucha ilusión os voy a contar un poco cuál ha sido la trayectoria y en qué momento estamos ahora, ¿no?, de la comercialización. Como ha dicho José Miguel, la empresa que se encarga de comercializar y que ha sido una spin-off de los dos centros de investigación se llama Medfilter y espero que poco a poco pues vaya sonando en el panorama de las aguas. En primer lugar, me vais a permitir que os ilustre un poco con los fundamentos científicos de la tecnología. ¿De acuerdo? Me parece fundamental porque es una tecnología muy nueva, donde elementos que vais a escuchar esta tarde en cuanto a sus rendimientos y en cuanto a la operación pueden no quedar claros, pueden suscitar sorpresa. Entonces, creo que es bueno que vayamos un poco a las bases, ¿no?, y entendamos de qué estamos hablando. Después, vamos a tener toda la suerte de que el médico del agua nos va a deleitar con una historia sobre la década de trabajo en la Fundación Centa, en la que se ha desarrollado la innovación. Vamos a hablar, por supuesto, también de casos de éxito, tanto a nivel nacional como internacional, y vamos a dar algunas notas de aplicaciones industriales de la tecnología, para que veáis que es suficientemente robusta como para poder utilizarla no solamente en el ámbito de lo urbano, sino también de lo industrial. Las soluciones basadas en la naturaleza. Estoy seguro de que muchos de vosotros estáis familiarizados con el título, el Nature Based Solutions, que la propia Unión Europea está intentando fomentar para que intentemos desarrollar tecnologías sostenibles que estén basados un poco en la mímesis, en mimetizar lo que la naturaleza lleva haciendo millones de años, ¿no?, e intentar convertirlo en una solución tecnológica sostenible. Bueno, pues en este ámbito es en el que nos vamos a mover esta tarde. Sé que a lo mejor algunos de vosotros sois un poco detractores de estas tecnologías o estas tecnologías Nature-Based Solution, que os puedan parecer un poco hippie, un poco blandas, y esto es lo que voy a intentar demostraros que no tiene por qué ser así. Es decir, que cuando se mezcla la biotecnología y la tecnología con este tipo de soluciones sostenibles, puede generarse unas soluciones nuevas que puedan ser intensivas o que pueda acercarse a la intensificación de los tratamientos de agua que conocéis todos. Así es que vayamos a las bases, ¿no? Vayamos a la ciencia básica de la que surgió todo esto a finales de los 80, cuando un señor que estudiaba algo tan aburrido como la microbiología en el sedimento del río Potomac, en Washington, aisló una bacteria que, con el nombre Geobacter, pues se demostró capaz de
respirar y de reducir óxidos metálicos. Entonces, esto que fue un descubrimiento con interés biogeoquímico y geológico prácticamente en aquellas épocas, a finales de los 80, 20 años más tarde, pues ha permitido el desarrollo de todo un nuevo campo de estudio que es la electromicrobiología. ¿Qué es la electromicrobiología? Pues es la ciencia que estudia la interacción entre los microorganismos y los materiales conductores de la electricidad. Así es que lo que tenemos son los actores de nuestra obra, que son microorganismos que llevan millones de años ocupando el subsuelo de la Tierra, como habéis visto en ese vídeo de Ken Nilsson desapareciendo un óxido de manganeso que está siendo respirado a toda la velocidad por las bacterias. Entonces, estamos hablando de microorganismos que intercambian electrones con óxidos de hierro y con materiales conductores. ¿De acuerdo? Esto que vais a ver, que parece ciencia ficción, es una bacteria desarrollando un filamento electroconductor, tocando a otra y transfiriendo electrones. De alguna manera está respirando a la otra bacteria. Es decir, estamos hablando de nuevos mecanismos respiratorios que no aparecen en los libros de texto y que probablemente no, casi con total seguridad, no estudiasteis ni en la escuela ni en la universidad. Y que ocurren en todos los ámbitos ambientales, incluyendo vuestras depuradoras. Es decir, que aunque no estéis interesados en la tecnología Metland, no podéis o cometeréis un error si os olvidáis de que estas reacciones que no eran conocidas están ocurriendo en todos los entornos, ¿no? Entonces, son microorganismos que son capaces de intercambiar electrones entre ellos de tal manera que se respiran unos a otros. Es lo más parecido a nosotros cuando nos hacemos un boca a boca, ¿no? Estábamos hablando de respirarse, de mandar electrones unos a otros. Inmediatamente cuando hablamos de eso y de corriente eléctrica, que es lo que supone, todos pensamos en energía, ¿no? Inicialmente. Y así empezamos hace 20 años y tardamos unos 10 en darnos cuenta de que estábamos equivocados, ¿no? De que el enfoque no era el correcto. Sin embargo, hay muchísimas aplicaciones de la electromicrobiología que no necesitan un gran escalado, no necesitan una gran producción de energía y que recurren a la producción de corriente eléctrica como señal. Aquí tenéis uno de los ejemplos que luego intentaré desarrollar un poco a lo largo de mi charla, en el que hemos desarrollado un dispositivo capaz de interrogar a los microorganismos en su metabolismo a través de la corriente eléctrica que generan y transmitir esa corriente a un dispositivo móvil. Pero eso no es lo que se basa en la tecnología Metland. La tecnología Metland lo que está basado es en fomentar una interconexión, una sociedad microbiana interconectada a través del material conductor. Es decir, conseguir que lo que hasta ahora en la biología normal, la biología convencional en el mundo, en los nichos habitables, los nichos microbianos, son la transferencia de electrones entre comunidades microbianas que están en contacto físico, tocándose. Pues nosotros lo que nuestra hipótesis de trabajo fue que podíamos desarrollar una sociedad microbiana más interconectada, mejor interconectada a través del material conductor. Para que penséis un poco de qué estamos hablando, estaríamos hablando del equivalente al uso de Internet y del WhatsApp y de las redes sociales ahora que nos permiten una interconexión entre miembros de la comunidad sin que haya un contacto directo. Esa es la situación de un Metland. Frente a lo que sucedía en un barrio antiguo hace 150 años, donde los vecinos se saludaban por la mañana cuando se veían de ventana a ventana o en la puerta de una casa. Esa es la microbiología convencional que está todavía en los libros de texto. Entonces, utilizando este concepto de interconectar y que generar una sociedad microbiana, una comunidad con mayor capacidad de utilizar los recursos y con mayor efectividad, como es la actual, en el siglo XXI, pues utilizando eso, nos fuimos a estudiar e intentar comprender cuáles eran los mecanismos que operaban en esa hipótesis, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que cuando uno trabaja con materiales electroconductores y bacterias que son capaces de interrelacionarse con ellos, en este caso Geobacter, que fue la aislada hace 20 y tantos, 30 años, pues encontramos que Geobacter forma una capa en íntimo contacto con ese material conductor. Pero que encima de esa capa de bacterias de Geobacter electroactiva hay otra capa compuesta por biofilm bacteriano de distinta composición, que son el tipo de bacterias que habitualmente tenéis en vuestros sistemas. ¿Qué hace Geobacter ahí? Geobacter lo que está haciendo es actuar como un conector eléctrico entre las comunidades microbianas tradicionales o habituales en vuestros sistemas y el material conductor.
es lo más parecido a ese conector eléctrico que tenéis conector de corriente que tenéis que comprar cuando vais a lo mejor a Estados Unidos o vais a Australia o vais a determinados países donde no podéis enganchar vuestro cargador de móvil o vuestro cargador de portátil simplemente porque no tenéis ese elemento que es capaz de poner la corriente, adaptar la corriente a la salida de vuestro dispositivo, ¿no? Pues eso en biología es lo que hace GeoBank. Así que en este contexto biológico de jugar con microorganismos que eran capaces de tener una promiscuidad redox y de pasarse electrones, decidimos, a través de la colaboración con CENTA, que empezó hace exactamente una década o algo más, utilizar como marco de estudio los humedales artificiales. Podríamos haber utilizado cualquier otro. De hecho, desarrollamos en nuestro laboratorio en Alcalá, en Bioe, distintas aplicaciones que otro día puedo venir a contaros. Hacemos desalación, trabajamos con descontaminación de suelos, pero exactamente la tecnología que nos ha permitido en muy poco tiempo llegar al nivel comercial ha sido la de los humedales. Era una tecnología sencilla pero muy robusta y la primera idea que nos pasó por la cabeza fue sustituir el material inerte de grava en el que están basados la construcción de los humedales, de los biofiltros tradicionales, por un material electroconductor biocompatible que pudiera funcionar con las bacterias. Existen distintos modos de operación. De la misma manera que si nos vamos a las soluciones naturales como los humedales, podemos encontrar distintas formas de operación, operaciones downflow, operaciones upflow, es decir, operaciones que permiten que el sistema esté anegado, con lo cual favorecemos digamos, oxidaciones anaerobias y las eliminaciones de nitrato con denitrificaciones, pero también podemos trabajar con sistemas downflow, ¿no? Sistemas en el que hay una aireación pasiva sin coste de energía, donde el oxígeno ya no juega el papel clásico de aceptor de electrones en la respiración microbiana, sino que además juega el papel de aceptor electroquímico para consumir todos aquellos electrones que se generan en el metabolismo de los contaminantes. De tal manera que tenemos que cambiar un poco el paradigma, tenemos que cambiar la forma de pensar, porque ya el oxígeno no es solamente ese clásico aceptor de electrones respiratorio con el que normalmente trabajábamos. Y tuvimos que demostrar, los primeros, en este caso hicimos la ciencia un poco a la inversa, primero tuvimos los buenos resultados, nos dábamos cuenta de que la hipótesis funcionaba, pero no éramos capaces de explicar el porqué. Es decir, mejor dicho, teníamos una hipótesis, pero no podíamos demostrar exactamente que el flujo de electrones estaba yendo como nosotros queríamos. Y fue, como no podía ser de otra manera, producto de la colaboración científica, en este caso con la Universidad de Aarhus, a través del profesor Carlos Arias, que estaban en ese momento desarrollando unos sensores de potencial eléctrico para medir variaciones de potencial en sedimento marino. Como veis, un campo absolutamente alejado del campo del agua, ¿no? Pero utilizar esa herramienta que se había desarrollado y aplicarla a nuestro sistema nos permitió medir algo que nadie hasta ese momento había medido, que es el flujo de electrones desde el fondo de nuestro METRA, desde el fondo de nuestro metal electroactivo hacia la superficie donde estaba el oxígeno. Entonces, si veis en la figura de la izquierda, podéis ver un poco cuál es el esquema o la estrategia planteada para fomentar la oxidación del metabolismo en los metlands anegados. Veis que tenemos tenemos una zona anaerobia donde se fomentan las reacciones de oxidación. Esos electrones se descargan sobre el material conductor y fluyen a través de un gradiente redox que te lo marca la física hasta arriba, donde reaccionan con el oxígeno atmosférico para producir agua y el circuito se cierra. ¿Cómo se podía medir esto? Pues utilizando estos electrodos que os comento, fuimos capaces de medir la variación de los potenciales eléctricos a lo largo del lecho, desde las zonas más inferiores a superiores. La línea naranja que estáis viendo corresponde a la medida del potencial eléctrico en un humedal convencional hecho de grava, como los que estáis acostumbrados probablemente a ver por todo el mundo. Es decir, no existe variación. La línea es absolutamente plana porque el material de grava es inerte y los electrones no tienen por dónde ir. Sin embargo, veis esas curvas maravillosas que se generan cuando uno utiliza un material electroconductor y que demuestra fehacientemente que nuestra hipótesis era correcta. Es decir, estamos movilizando los electrones de una zona del humedal a otra zona del humedal. Es decir, estamos de alguna manera descomponiendo la biología tal como la entendemos. Una bacteria ya no tiene que oxidar y respirar dentro de la propia célula. Es decir, respirar el aceptor de electrones. El aceptor de electrones puede estar
centímetros o a mucha distancia de donde se produce la reacción de oxidación y poner estos dos elementos en contacto a través de material conductor. Con esta hipótesis empezamos a desarrollar distintos dispositivos que pudieran estimular eso. Es decir, si podíamos hacer que los electrones fueran hacia arriba, donde está el oxígeno, ¿por qué no hacer que fueran hacia otros espacios, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues desarrollamos una idea que pudimos patentar en el 2017 con una patente internacional, lo que llamamos Electron Sink, sumideros de electrones, de tal manera que artificialmente podemos domesticar el flujo de electrones dentro del humedal conductor. Podemos ir hacia donde nosotros queramos. Y podemos utilizar como aceptores de electrones el oxígeno, que es el más habitual del mundo, pero incluso algo tan inesperable como el hipoclorito. Es decir, algo como la lejía, que tiene un altísimo potencial redox de 1,63, uno podría utilizarlo, y de hecho lo utilizamos, para fomentar la estimulación del catabolismo bacteriano. Y probablemente os preguntéis qué materiales utilizamos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, son materiales biosostenibles, llevamos 10 años investigando distintos materiales, no todos valen, no todo es conductividad, no los más conductores son los mejores, porque puedes tener un material muy conductor, pero que tenga en superficie no tenga los grupos funcionales a los cuales se puede pegar la bacteria bien. Al final, a lo que hemos llegado es a mezclas de carbones, minerales y vegetales electroconductores, donde aportamos desde grupos funcionales redox como quinonas a transferencia de electrones pura y dura basada en conductividad, ¿no? Y bueno, estos materiales ya llevamos, como os he dicho, mucho tiempo trabajando con ellos, seleccionándolos, identificando cuál viene mejor para cada aplicación, distintas granulometrías en función de las distintas cargas del agua, distintas bacterias. Y bueno, creo que hay una línea de innovación que no vamos a parar y que estamos muy interesados en seguirla, ¿no? Y desde el punto de vista de configuración, hay dos configuraciones fundamentales. Una es más clásica, es la de los Metlands construidos, que viene del campo tradicional de los humedales tradicionales, en los que hay una pequeña excavación donde el material se deposita y actúa como soporte del biofilm en combinación con plantas, ¿no? Y luego hemos desarrollado un sistema quizá más innovador dentro del punto de vista de esta Nature-Based Solution y con quizá espoleado un poco por la necesidad también de comercialización y llegar al cliente, que son los Metlands modulares. Es decir, hemos desarrollado sistemas que son transportables a la puerta del cliente o que pueden utilizarse para la verificación de si determinadas aguas pueden funcionar o no. Creo que es el momento de dejar paso con todo el placer al médico del agua y él probablemente os ilustrará mejor que yo de cuál ha sido en los últimos 10 años. Luego seguiré con vosotros. Gracias. Adelante, Juan José, te voy abriendo la ponencia. Gracias, José Miguel. Buenas tardes a todos, buenos días. Me imagino que muchos de los que me están oyendo tendrán ahora un cacao mental impresionante con este cambio de paradigma, esta tecnología disruptiva. No se preocupen, a mí también me costó trabajo entenderlo y todavía me quedan algunas lagunas por complementar, pero bueno, poco a poco vamos avanzando en el tema. Mi presentación, que va a ser breve, lo que intenta es contarles cómo se ha ido desarrollando la tecnología una vez que Abraham y su equipo tienen las ideas, cómo lo hemos ido desarrollando hasta llevarlo a nivel comercial. Y antes de empezar, pues quisiera, aunque ya casi todos nos conocen, pero por si queda alguien todavía, pues decirle que la Fundación CENTA es el acrónimo de Centro de Nuevas Tecnologías del Agua. Actualmente es un centro de investigación que está adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y que tenemos la suerte, como centro de investigación, de desarrollar nuestra actividad investigadora en la planta experimental de Carrión de los Céspedes, que también la conocen muchos de los que me están oyendo. Una planta que acaba de cumplir ahora 31 años, actualmente tiene 41.000 metros cuadrados, más de 40 sistemas diferentes de tratamiento, de los más simples a los más complicados. Aunque está especializada la planta en tratamientos aplicables a pequeñas aglomeraciones urbanas, no hacemos asco a cualquier tipo de tecnología. Muy importante para nosotros el tema de reuso. Contamos con 6.000 metros cuadrados en la propia instalación y 12.000 metros cuadrados de una finca de olivar próxima, donde hacemos ensayos de reutilización. Tenemos también la gran suerte de contar con laboratorios homologados en las propias instalaciones, aulas de formación e incluso con la estación meteorológica de la EMET para controlar los parámetros bajo los cuales estamos trabajando y estamos investigando.
Si algún día están por Sevilla, están por aquí cerca, están invitados a visitarnos. Como sé que la cosa está un poco complicada por el tema del COVID, ahí abajo les dejo una dirección de YouTube donde hay un vídeo que hace unos meses nos grabó José Miguel sobre la planta experimental y que en 20 minutos les permite hacer una idea bastante exacta de las tecnologías que estamos manejando actualmente. Bien, una vez hecha la presentación, por empezar por el principio, hemos estado compartiendo este texto con Abraham hace poco tiempo. Miren cómo se tapa la cara en estos momentos. Este fue el primer contacto, igual que las bacterias intercambian electrones, este fue nuestro primer intercambio de comunicación no oral escrita. Un correo que me pone Abraham el 25 de mayo del 2010, a una hora un poco rara, casi de madrugada, en el cual se presenta, nos indica el deseo de conocernos y de colaborar conjuntamente, y a la hora de presentarnos, nos dice que tiene un grupo que trabaja en bioelectrogénesis, llama adelante que no me preocupe, porque es algo bastante nuevo, como le decía al principio, y a partir de ahí viene lo bueno, cuando me dice que la tecnología consiste en la capacidad de las bacterias para oxidar la materia orgánica, esto no era novedoso, pero a partir de aquí respirar superficies conductoras. Esas tres palabras debo reconocer que me colocaron a sus pies, eso fue lo que me acabó de remover por dentro y darme cuenta de que había algo bastante interesante a continuar. Añadía, lo que se consigue es producir electricidad a la vez que estimulas la degradación de la materia orgánica. Evidentemente, después de leer esto y ante la oferta de colaborar, rápidamente le dijimos que sí. Y a partir de ahí han sido 10 años de una fructífera relación en la amistad, una amistad que hemos ido consolidando entre calambres y también creo que una relación sinérgica en la cual ambas partes nos hemos beneficiado. Ha aportado todo el conocimiento bioelectroquímico a Abraham y su equipo, y el CENTA, de su planta experimental, va a aportar su conocimiento, que tampoco es poco, después de 30 años, en tratamiento de pequeñas poblaciones. Y vamos a ver un poco cómo a partir de este correo, que llega a una hora un poco rara de la madrugada, fuimos avanzando. Estamos hablando del año 2010 y de forma inmediata pedimos nuestro primer proyecto. Un proyecto denominado Proyecto Aqualectra, a través de Fondo FEDER, su programa Impacto, del Ministerio de Ciencia e Innovación, con un número reducido de socios, Indeagua, CENTA, Eurostudio, JOCA y DAN, periodo 2010-2013, también que prácticamente fue llegar el correo y ponernos a trabajar, y tenía tres objetivos básicos el proyecto Aqualectra. Cada socio se encargaba de una parte del proyecto. En el caso de JOCA, el objetivo era el desarrollo de un sistema bioelectrogénico anaerobio para aguas residuales. En el caso de DAN, se pretendía la implantación de un sistema de eliminación bioelectrogénica de nitrógeno. Y en el caso de Eurostudios, el desarrollo de un humedal bioelectrogénico. Iremos viendo en posteriores transparencias que este último objetivo es el que ha tenido más continuidad en el tiempo en lo que es investigaciones en la planta experimental de Carrión de los Céspedes. Aquí arriba tienen el logo del proyecto, los logos de los socios. Este proyecto, así de principio, nos permitió elaborar dos patentes, una enfocada a un nuevo tipo de electrodo con aplicación en reactores electrogénicos microbianos y otra patente con el objetivo de la eliminación de nitratos mediante tecnología electroquímica en microbianos. El proyecto fue reconocido y tuvo mención a la cooperación público-privada en los 10º premios Madrid D del año 2015. Es decir, primer proyecto, la verdad, que fue para el CENTA encontrarnos con esta nueva forma de abordar y enfocar el tratamiento de las aguas y un proyecto exitoso desde el principio. Este primer humedal bioelectrogénico era un humedal en el cual no se había todavía sustituido todo el material de grapa por material conductor. Solamente en ciertas partes del humedal había zonas conductoras. El siguiente proyecto, que se pide a continuación del anterior, con un nombre muy sugestivo, Smart Wetland, también de la misma convocatoria, del programa, su programa Impacto. Ampliamos el número de socios, contábamos con los anteriores y damos paso también al Centro de Astrobiología y a CIN. Estuvimos trabajando hasta el año 2016 y era ya seguir desarrollando y complementando a donde hemos llegado en el humedal bioelectrogénico en el proyecto anterior, introduciendo tres elementos tecnológicos: autocontrol, energías renovables y telecomunicaciones. Y esto lo vamos a ver muy bien en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un diagrama de flujo
el agua residual, tratamiento primario, tanque séptico, tanque IMOV, el humedal bioelectrogénico, pero, y de aquí viene la palabra smart, en este caso, no como antes, que la grava era un mero sujeto pasivo, en este caso, el aplicar material conductor nos permitía varias cosas. En primer lugar, reducir notablemente la superficie necesaria, pasando de varios metros a trabajar a 0,4 metros cuadrados por habitante equivalente. Y también, y muy importante, el autocontrol del sistema. Es decir, a modo de biosensores, éramos capaces de interpretar los cambios de corriente como cambios de concentración en las aguas que llegan a tratamiento al equipo, a la depuradora. Y el sistema tiene capacidad, o tenía capacidad, cuando detectaba estos incrementos de carga, a través de un panel fotovoltaico, de un conjunto de baterías, de meter energía eléctrica al sistema para compensar ese aumento de carga a tratar. Con lo cual conseguíamos los dos objetivos básicos que ahora pretendemos o seguimos luchando en el desarrollo de la nueva línea de trabajo de las tecnologías INTES, la mezcla intensiva y extensiva. Si nosotros somos conscientes que una tecnología extensiva tiene dos hándicaps muy importantes, mucha superficie, más de 1 metro por habitante equivalente, y falta de capacidad de control. No tenemos capacidad de respuesta para modificar los parámetros operativos. De una tacada, este proyecto nos permitía reducir notablemente la superficie y tener capacidad de control. Esos fueron los principales logros del proyecto Smart Wetland. Y seguimos avanzando. Avanzamos ya a un proyecto de más caché, un Horizonte 2020, ampliamos notablemente el número de socios y también las nacionalidades. Empezamos a trabajar con gente de Dinamarca, gente de Bélgica, de Argentina, de México. 2015-2018, y ya nos encontrábamos capacitados para llegar a una aplicación real de un dispositivo para el tratamiento de aguas residuales generadas en pequeñas aglomeraciones urbanas, que se complementaba con un tratamiento también electroquímico de desinfección en cola que permitía el reuso de las aguas tratadas. Y para comprobar en distintos escenarios climatológicos el funcionamiento de este prototipo, se procedió a implantaciones en distintas condiciones. Mediterráneo sería el correspondiente al centro nuestro, al centro de Carrión de los Céspedes, Dinamarca, Europa del Norte, Argentina en Sudamérica y México en Norteamérica. Ahí tienen la dirección del web, de la página web del proyecto, y abajo hay un vídeo, que como tengan tiempo lo pueden ver, que explica bastante bien en qué consistió y cómo se fue desarrollando el proyecto iMetlan. Este proyecto pues también fue bastante reconocido, tuvo varios premios, ha tenido varios premios, y a continuación vamos a ver un poco detalladamente cómo se llevó a cabo. Esta es una de las partes de la planta experimental de Carrión, donde se instalan los proyectos, los prototipos del proyecto iMetlan. Curiosamente, inicialmente, estos 6 módulos, cuando llego yo a la planta de Carrión en el año 90, eran filtros de turba. Y se ve como la evolución tecnológica poco a poco ha arrinconado, ya prácticamente no queda ninguno, y se han ido renovando todos por los humedales bioelectrogénicos. Aparte de esta zona, también se montó un humedal bioelectrogénico específicamente indicado por una muy pequeña actuación para viviendas y demás, y sin perder de vista una cosa que nos recomendaba el proyecto, el entronque o el medioambiental, es decir, el hecho de que trabajamos con humedales, con plantación y demás para facilitar y mejorar la integración ambiental del sistema depurador y minimizar el rechazo de la población. Aquí tenemos el piloto que se desarrolla en Argentina y este es el piloto desarrollado en Orbi, en Dinamarca. Bien. Esos han sido los proyectos principales. Luego, si acaso, yo creo que por lo que he podido ver, habrá otros proyectos enfocados al tema de emergentes y demás, pero los 3 principales son los que hemos comentado y nos ha permitido pasar en 10 años, pues prácticamente de investigación a escala laboratorio a un producto comercial en el mercado. Actualmente, ¿hacia dónde enfocamos los esfuerzos en la planta experimental? Estamos desarrollando una línea específica de wetlands para pequeñas poblaciones, para viviendas. Y empezamos a trabajar con módulos con madera reciclada. Hoy estamos trabajando ya con unos módulos específicos ya totalmente prefabricados. Esta unidad lo que está haciendo ahora, este es el mismo reactor de antes, pero ahora le hemos acoplado
lleva un primario, lleva un tanque séptico de 2 cuerpos. El efluente del primario descarga el depósito de alimentación intermitente al humedal de cola y también sirve como depósito de mezcla, puesto que este depósito se está recirculando parte del efluente tratado altamente nitrificado para conseguir denitrificación en el depósito de alimentación. Alimentamos por el tanque séptico vierte al depósito de mezcla, el depósito de mezcla alimenta al tanque IMOF y del tanque IMOF una fracción se recircula al depósito de mezcla para la eliminación de nitrógeno biológico. Otra cosa novedosa de otros de los proyectos que estamos desarrollando, en este caso con socios chinos, es un humedal horizontal en este caso, pero que viene también a solventar algunos de los problemas habituales de los horizontales, como es el caso de la colmatación del sustrato. En este caso, el sustrato está dispuesto en contenedores que se pueden extraer en caso de necesidad para proceder a renovar o limpiar el sustrato, lo cual le da una nueva oportunidad a los horizontales que en los últimos tiempos habían sido desplazados ampliamente por los humedales de flujo vertical. Y como comentaba Abraham, en lo último que estamos trabajando, pensando ya una escala mayor, una escala que simplifique mucho la implantación del sistema totalmente controlizado, que basta con hacer la solera y colocarlo arriba, enchufarlo y ponerlo a trabajar. Simplificamos la obra civil, ahorramos mucho en espacio, es muy inmediato a la hora de ponerse a trabajar. Estamos trabajando con sistemas modulares. En este caso es una foto de la parte posterior a la anterior. En este caso tenemos 2 sistemas trabajando en serie, a muy alta carga y a muy alto caudal de alimentación. Y la siguiente diapositiva, pues aparece los últimos resultados que se están obteniendo en cuanto a la DQO. La primera elipse está recogiendo la DQO de la entrada, la que está en naranja, salida del primer depósito, la que está en verde, salida del siguiente depósito, cumpliendo con creces los requisitos de la normativa europea de vertido. La misma, cuando hemos pasado la presentación a PDF, aquí había 2 vídeos que se veía la calidad del agua de entrada y de salida, se han perdido, entonces simplemente ha quedado el valor numérico. Valores de influente en DQO 600-700 miligramos por litro y de 50-70 ppm de amonio, y reducciones hasta 20-40 de DQO y 2 ppm de amonio. Bueno, está indicando una elevadísima nitrificación en el proceso de depuración. Bien, y como tiene que seguir hablando Abraham, yo me gustaría dejarle con esta reflexión del amigo Eduard Punset, que viene muy bien en los tiempos que corren hoy en día a todos los niveles, y que dice que hasta las bacterias funcionan por consenso o no funcionan. A lo que yo añadiría que nunca dejarán de sorprendernos. Estén atentos porque se esperan noticias en el mundo microbiano que nos dejarán realmente sorprendidos. Nunca olviden que nos llevan muchos miles de millones de años de ventaja evolutiva. Muchas gracias y quedo a sus preguntas. Abraham, continuamos, ¿verdad? Muchas gracias. Muy buena la reflexión de nuestro médico del agua sobre el consenso. Solo apuntar que la naturaleza ahí es extremadamente pragmática y a la que no quieren trabajar en el consenso la deja en una minimísima representación a nivel ambiental. Es decir, se la aparta. Deberíamos aprender los humanos. Deberíamos aprender de los humanos, por el bien común. Es decir, las fuerzas de la física y de la naturaleza no fallan. Bueno, pues con vuestro permiso voy a volver a compartir la pantalla. Estupendo. En este gesto ya pandémico que nos honra. Y si... Pantalla completa. Dale, por favor, a ocultar, Abraham, el rotulito que sale. Perfecto, ahora sí. ¿Perfecto? Estupendo. Sí, ya le puedo dejar a presentación total. ¿No estoy en presentación total? A ver, pincha en el centro. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Creo. A ver, sí, adelante. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues como no podía ser menos, Juan José nos ha explicado perfectamente cuál ha sido la última década de desarrollo en la Fundación CENTA, espacio sin el cual no hubiéramos podido claramente desarrollarnos, ¿no? Pensad que en este país nuestro, que somos a veces tan duros con nosotros mismos,
pues en realidad es la única tecnología de electromicrobiológica que ha sido puesta realmente en el mercado para tratamiento de agua, ¿no? Y me enorgullece decir que ha sido enteramente pues eso, con una financiación pública desde el principio. Localizaciones de Medlands. Vamos a hablar de cosas más pragmáticas, ¿no? ¿Dónde ahora mismo hay Medlands puestos en el mundo? Pues bueno, aparte de en España, como podéis imaginar, a través del proyecto iMedland, ha comentado Juan José, en Aarhus, en Dinamarca, bajo la dirección de Carlos Arias, pero también estamos ahora desarrollando acciones en Bélgica, en Rumanía, en la isla de Lesbos, en Grecia, en la India estamos construyendo otro para 1000 personas y en China, fundamentalmente, ¿no? Que es donde vamos a poner un poco uno de los objetivos, como os podré comentar después. ¿Y dónde lo estamos implantando en Medland? Bueno, aquí he intentado poner hacer un mapa de presencia. Hay dos zonas que claramente nos faltan, así que si hay algún asistente entre ellas que quiera sumar y poner la banderita, lo hacemos gustosamente, ¿no? Tenemos Medlands de distintas configuraciones, modulares o construidos a lo largo de distintos sitios, ¿no? Podéis ver en Sevilla, en Málaga, en Cabo de Gata, Granada, Valencia, Murcia, por supuesto, Puerto Llano, Bilbao, Extremadura, Valladolid, ¿vale? Segovia. Vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de los que están puestos, no puedo pasar por todo y enseñaros algunos de los datos para intentar convenceros de que es una realidad, ¿vale? Esto no es un proyecto de innovación. Seguimos haciendo innovación porque lo llevamos en la sangre, pero esto ya es, quiero decir, es un producto que funciona. Un poco el mensaje que quiero que os llevéis a casa, ¿no? Aquí aparecen un par de fotos de los iniciales, que siendo a lo mejor más tradicionales en su construcción, nos aportan algo muy importante y es que llevan bastante años ya, varios años trabajando y sin dar problemas, ¿no? Con lo cual también nos da algo de seguridad. Y además en distintas condiciones geográficas, tan duras para nosotros como el invierno danés, ¿de acuerdo? Y tan suaves como el invierno de Carrión. En este caso veis que el Medland se construyó en 80 metros cuadrados para 200 personas. Para los que no estéis a lo mejor muy familiarizados con los números en el campo de las pequeñas poblaciones o de los humedales construidos, prácticamente estaríamos entre 0,4 metros cuadrados, ¿vale?, por persona, cuando lo habitual suele estar en torno a los 3, ¿vale? 3 metros cuadrados por persona. O sea que estamos casi 10 veces por debajo de lo convencional. Este ejemplo, que es un ejemplo que, como decía Juan José, se hizo a través del proyecto Medland para tratar el agua de unas 50 personas equivalentes, 50 habitantes equivalentes, es de unos 20 metros cuadrados y podéis ver, por ejemplo, el grado de cumplimiento por ejemplo, en cuanto a DQO, ¿no? A través de varias estaciones, verano, otoño, invierno, veis cómo ha estado en torno a 100 o por debajo diría de 80, 70 ppm de DQO. Hablando de los sistemas modulares, hemos desarrollado también sistemas enfocados al tratamiento en la aglomeración urbana más pequeña que conocemos, que es la familia, ¿no? Entonces, hemos desarrollado sistemas para poder utilizarlos en viviendas convencionales. En este caso, esta, por ejemplo, está ubicada en la granja de San Ildefonso, en un paisaje maravilloso. Y entonces, pues bueno, es un ejemplo de integración de la tecnología en un espacio rural, ¿no? Con el mismo concepto, pero con otro tipo de elaboración constructiva, más en poliéster, que algo quizá más industrial, pues se están validando estos en la isla de Lesbos a través de un proyecto europeo Hidrousa H2020 que está fundamentalmente enfocado a la economía circular en las islas griegas. Y estos son pues 3 unidades que se están allí ensayando para funcionar en el entorno de una isla, ¿no? Con los problemas correspondientes. Y bueno, pues estos son los que tenemos aquí ya producidos y listos para la venta. Si alguno se quiere animar, pues que nos escriba Juan José a mí al final de la charla. Con ese concepto un poco del Med for Home, del sistema para vivienda individual, pues hemos escalado un poquito hacia arriba el sistema, ¿no? Y hemos construido estos
estas unidades, por ejemplo, para un hotel rural en Extremadura, donde con un par de módulos pues, podríamos tratar el agua de unas 15 personas, ¿no? Aquí hemos introducido otro factor que es la economía circular en los propios elementos constructivos. Eso, habéis visto el de la granja, que era evidentemente madera. El recubrimiento en este caso parece madera, pero no lo es. Es un plástico que imita la madera, que es un plástico reciclado, ¿vale? Con lo cual estamos metiendo un componente de economía circular. Y además permite casi el automontaje por parte del usuario, que es casi un concepto que similar al de IKEA con los muebles, ¿no? El mismo concepto pues, se puede utilizar para limpieza, por ejemplo, en este caso de una laguna en el Real Jardín Botánico de Juan Carlos I, en Alcalá de Henares, donde estamos, digamos, biofiltrando y depurando los problemas que pueda haber de eutrofización, fundamentalmente con nutrientes dentro del agua de una laguna. Bueno, y ahora con todo el honor del mundo os presento el primer municipio del mundo en instalar el Metlan, gracias a la generosidad y el interés de SAMUR, como siempre. No tengo que convenceros del interés y la capacidad que tiene Pedro Simón para meterse en todos los charcos que se le ponen por delante. Así que agradecidísimos por parte de nuestro equipo de confiar en nosotros y poder albergar el primer tratamiento, ¿no? Esto fue en el Parque Natural de Moratalla, que pese a estar en Murcia tiene esos inviernos nevados que podéis ver, así que pudimos poner a prueba la nitrificación en temperaturas bajo cero. Este es el agua de llegada, como podéis imaginar, en un agua de pequeña aglomeración. Son unas 200 personas lo que viven en ese municipio. Y esta es este pequeño vídeo que ilustra un poco el agua de salida, ¿no? Y que no tendría nada de reseñable frente a otros tratamientos de agua, sino es porque no tenemos ningún tipo de sistema de sedimentación al final del tratamiento, no hay producción de fango secundario y no hay coste energético asociado a ningún tipo de soplante, ni de aireación, ni de agitación. Este es el diagrama de flujo de la edad de Otos, en las que hay distintas configuraciones. Nuevamente, Pedro Simón nos permitió establecer y poder probar distintas variantes, distintas configuraciones que luego han sido muy útiles con agua real. Y aún a día de hoy seguimos todavía innovando y seguimos introduciendo nuevos conceptos, como una serie de pilotos que podéis ver abajo, que también os contaré, ¿no? Para la degradación de emergentes o la electrodesnitrificación. Bueno, aquí fue el primer sitio del mundo realmente donde probamos los sistemas modulares, que son como esas grandes jardineras que veis, que son capaces de depurar de forma intensiva, os diría, por metro cuadrado frente a los sistemas tradicionales, ¿no? Es decir, probamos dos, como podéis ver aquí, un Metlan circular, de base circular y otro de base rectangular, que fueron probados y validados, y que entre los dos eran unos 16 metros cuadrados, es decir, 200 personas, 25 metros cúbicos al día de media, pues están siendo tratados en 16 metros cuadrados, frente a probablemente los 700 que se necesitarían en un humedal convencional, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, la idea era un poco bajar la huella. Los sistemas estos, pese a ser intensivos en cuanto al tratamiento por metro cuadrado, permiten la misma integración paisajística y el mismo uso de la vegetación que cualquier otro humedal convencional, como podéis ver ahí. Y al final, pues, tenéis un aspecto de este tipo, es decir, no sé si se puede oír el vídeo, pero como si estuvierais andando por sí, lo escuchamos, Abraham. Muy bien, pues relajaos, que es la hora de relajarse. Y fijaos el entorno maravilloso de un parque natural donde lo que procede es que haya una integración paisajística, ¿no? No haya ruidos, no haya olores, ese tipo de cosas. Bueno, la operación, ¿vale? Entonces está muy bien, el agua sale muy limpita, no hay necesidad de sedimentador, el agua sale sin biomasa, con unos sólidos bajísimos. Pero ¿cómo está funcionando la depuración, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, los últimos 2 años, del 19 al 2021, veis esta gran dispersión de puntos, como no podía ser de otra manera, en una pequeña población donde un día te entran 700, otro 2.500, y veis la salida de los puntos negros y grises solapados unos con otros,
que si hacemos un zoom, pues la podemos ver aquí, ¿no? Veis como a lo largo de 2 años, pues nos hemos movido en torno a 40 ppm de salida de DQO, más o menos, con algunas variaciones, pero en ese entorno, ¿no? Sin necesidad, como os he dicho, de una sedimentación posterior o de una generación de fango. El único fango que se está generando es el fango del primario, previo a la entrada de los Medlands, ¿no? Pero bueno, como os ha comentado Juan José, la última tendencia que estamos ensayando y que después de un año parece funcionar bien, no hemos tenido ningún problema, es eliminar los primarios y tratar los Medlands directamente con agua bruta. Es un poco los datos que os ha enseñado a él de esos 2 módulos en serie que son capaces de recibir agua bruta después de simplemente del desbaste y de las rejas con una carga de 700 y soltarla con carga de 40, ¿no? Y nitrificar. En los casos de la gráfica de abajo podéis ver la nitrificación. Veis también la dispersión de amonio. Hay días de amonio altísimos y días de una media entre 80 y 90, ¿no? Es un agua, evidentemente, que no está muy diluida y tiene una carga de nitrógeno que no es despreciable. Sin embargo, pues veis que la nitrificación es bastante buena a lo largo de los 2 años, ¿no? Puede haber periodos ahí, se desvía un poco, pero realmente ha funcionado bastante bien. En la planta de Otos lo que estamos haciendo es recircular todo ese agua nitrificada al tratamiento anaerobio previo para poder desnitrificarla y poder salir con menos nitrógeno. ¿De acuerdo? Hablábamos de pilotos. Mira, aquí os puedo enseñar un poco físicamente cómo son. Los que están también con una protección de madera. Y uno lo tenemos dedicado a estudio de emergentes y otro a electrodesnitrificación, que ahora os contaré un poco qué es. El de eliminación de emergentes, fuimos capaces de eliminar prácticamente el 90% en masa de todos los emergentes, combinando fases aerobias y fases anaerobias. Cuando hablo de fase aerobio o fase anaerobio, no estamos hablando de suplemento artificial de aire, ¿de acuerdo? Estamos hablando siempre de la forma en la que estamos operando nuestros Medlands con aireación pasiva o directamente totalmente anaerobio, ¿no? ¿Veis aquí como la concentración de emergentes? Pues hay algunas relevantes, ¿no? Donde hemos conseguido eliminar pues entre el 97 y el 99%, ¿no? En función de cada uno. Seguimos un poco trabajando en ello y estudiando. La desnitrificación en aguas que están nitrificadas y que ya no tienen materia orgánica, ¿no? Es la que nos interesaba probar. O sea, cómo desnitrificar un agua que no tiene ya DQO, sin necesidad de añadir, por supuesto, metanol o compuestos químicos, hacerlo de forma sostenible. Pues la estrategia que seguimos es utilizar algo que no es nuevo, que se ha utilizado ya en otros grupos y en otros sitios del mundo, que es el material vegetal para que sea hidrolizado y libere ese donador de electrones poco a poco. La novedad en nuestro caso ha sido combinar ese material vegetal de restos de poda, en este caso restos de chopo, astillas de chopo, combinarlo con el material conductor, de tal manera que conseguimos esa mejor interacción entre los microorganismos para las transferencias de electrones entre la materia orgánica y el nitrato, que es al final lo que nos interesa, ¿no? Veis aquí como, por ejemplo, precisamente los últimos 2 meses, abril y mayo, podéis ver cómo la entrada a nuestro piloto, que es la salida de la planta, andaba pues en torno a 10 nitrato y hemos sido capaces pues de prácticamente eliminarlo, ¿no? Con este sistema. Lo interesante no es solamente que eliminamos el nitrato, es que a la salida de nuestro piloto electrodesnitrificante no hay prácticamente materia orgánica. Es decir, no estamos hidrolizando la materia orgánica de la astilla y generando una biomasa que luego nos pueda generar un problema, sino que realmente el agua de salida sigue manteniendo esa baja concentración de DQO, ¿no? Entre 40 y 50. Y eso es gracias a las acciones del material conductor que son capaces de catalizar la degradación de la materia orgánica que se esté generando, ¿no? Un ejemplo de lo anterior, pero ya con concentraciones de nitrato más altas, se ha desarrollado, se ha diseñado y construido para el tratamiento del agua de Indeagua, ¿no? Del Instituto de Investigación, donde generamos un agua nitrificada que queríamos ser capaces de desnitrificar. Lo que hemos hecho es dopar el agua con más nitrato. Si recordáis los casos anteriores, estábamos entre 10 y 15 ppm de nitrato y lo que queríamos era pues dar un poquito más de caña al sistema, ¿no?
Entonces se ha estado dopando hasta 150 ppm de nitrato y pasándolo por este depósito electroconductor donde están las astillas, ¿no?, de madera. Y con un tiempo de retención de unas 12 horas, pues fijaos que prácticamente hacemos desaparecer todo el nitrato. Y si ponemos en cola un pequeño filtro electroconductor que digamos que asegure que no va a salir nada de DQO y pueda acabar con ciertos picos de nitrato, si en el caso de que parezcan, pues generamos un agua que está entre 0 y 1 de ppm de nitrato y una DQO en torno a 10 ppm. ¿De acuerdo? Es un agua ya perfectamente descartable. El por qué astillas de chopo, que puede ser que sea una de las preguntas entre la audiencia y que sería muy legítima, pues simplemente fijaos que detrás de nuestro filtro hay unos chopos plantados formando parte de un filtro verde, ¿no? Entonces, pues ese ha sido el origen. Vamos a otra de las joyas de la corona de la que nos sentimos más orgullosos, ¿no? El camping de los Escullos. Otra apuesta, en este caso no venía del mundo público como es Amur, sino que viene del mundo privado. El camping de los Escullos es un camping ecológico situado en un paraje maravilloso en Cabo de Gata y que confió en nosotros, pues, para poder tratar su agua residual. Aquí en el camping de los Escullos el tratamiento está diseñado para unas 1000 personas, ¿de acuerdo? Al día, unas 1000 personas que son máxima ocupación que suele tener el camping en los momentos álgidos de verano. Y que supone la integración de dos sistemas, uno construido y otro modular. Pues aquí es el primer sitio donde podemos probar los dos, ¿no? Veis en la diapositiva como hay un primario que recibe todas esas aguas y que además actúa de pulmón y de amortiguador un poco de la situación hidráulica de un camping, que no tiene nada que ver con la de una aglomeración urbana convencional, porque en un camping hay unos puntos de producción de agua tremendos a determinadas horas del día, como por ejemplo nos comentaba el bueno de Gabriel, el dueño del camping, a las 8 a las 9 de la noche, cuando la gente se ducha después de la playa, pues hay un gran pico de producción de agua, ¿no? Entonces, tenemos un primario que amortigua, que elimina los primeros sólidos, un Medlands semi-construido, en el sentido que parte es subterráneo y parte está sobre que ya lo podáis ver mejor en esta foto, parte está bajo suelo, bajo tierra, y parte está en superficie, de tal manera que se minimiza la integración paisajística. No es tan alto como un módulo convencional, que debe tener más de 2 metros. Y luego tiene este revestimiento de piedra porque lo integra perfectamente en el paisaje, ¿no? A la derecha veis, pues, el módulo convencional nuestro, que sirve sobre todo para soportar el impacto del camping en verano cuando tiene un lleno total, ¿no? Aquí veis otras de las fotos, unas chimeneas de ventilación para asegurar que hay una aireación pasiva. Como veis, no hay soplantes y no hay tampoco sedimentación, ¿no? Esto nos pareció lo más honesto, que es poner el análisis real que se hizo en julio el año pasado, que era cuando había un lleno completo del camping, y podéis ver cómo la salida de DQO pues estaba en torno a 60 y la DBO en torno a 10, ¿no? En este caso no estaba inicialmente diseñado para eliminar nitrógeno, pero el agua sale totalmente nitrificada y ahora pues lo que se va a hacer es actuar un poco como en otro, ¿no? Recircular al primario para poder eliminar también nitrógeno. Este es nuestro Instituto de Investigación Indeagua, que bueno, pues también fue pionero en una tecnología por sí mismo para Abraham, te escuchamos mal. ¿Sí? A ver, ¿ahora? ¿Ahora mejor? Sí, ahora. No es que esté perdiendo fuerza, ¿no? Continúa, por favor. Estos son imágenes del Medland implementado en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, Indeagua, en Alcalá, donde es capaz de tratar el agua de todos los trabajadores del centro, ¿no? Nos pareció muy ilustrativo para los propios investigadores del centro y para posibles visitas, el hecho de que hubiéramos implementado la tecnología allí mismo. La idea, además, es no solamente depurar el agua, sino también poder reutilizarla a través de un tratamiento terciario que, per se, está desarrollado también en el propio instituto, ¿no? En este caso podéis ver una
fotografía de un sistema de ultrafiltración que en realidad está generado por el grupo de membranas dirigido por Eloy García Calvo en reutilizar a través de un tratamiento especial las membranas de ósmosis reversa que sabéis que pues, van al vertedero como un residuo, ¿no? Entonces, es otra vuelta de economía circular en materiales y esa membrana que lleva al vertedero se trata para poder utilizarla de ultrafiltración y generar un agua exenta de microorganismos que pueda ser reciclada de forma directa. Estos son otras imágenes del humedal. Aquí viene un poco nuestra visión didáctica o mejor dicho, académica, en la que parte del humedal está plantado y parte no, para poder establecer si hay diferencias y poder estudiar las comunidades microbianas y el impacto de las plantas, ¿no? En este caso, iris, tifas y bambú. Y estos son un poco los rendimientos del tratamiento del agua. Como podéis imaginar, pues es un agua diluida, no es un agua cargada, como un agua urbana convencional, pero es un agua real que tiene lugar y que se producirá en muchísimos edificios de trabajo del mundo, ¿no? Veis aquí la bajada de DQO desde 120, 150 que se puede estar generando hasta valores de 20 y pues importante también la nitrificación, ¿no? Que somos capaces de desarrollar para producir un nitrato que luego pueda ser o desnitrificado a través de nuestro sistema o directamente reutilizada ese agua si las concentraciones de nitrato pues son las deseables para irrigación. Volviendo un poco a los modulares, que tienen una capacidad hidráulica entre 40 y 70 metros cúbicos día, hemos desarrollado aplicaciones que van enfocadas no a tratar el agua directamente, no al agua bruta o ni siquiera el agua secundaria, sino que actúen como tratamiento de afino en otras depuradoras que ya está funcionando, pero que no cumplen a lo largo de todo el año por una serie, a lo mejor, de problemas concretos técnicos, ¿no? Entonces, lo que hemos desarrollado es un sistema que nos permite poner el módulo al final del tratamiento y entonces, pues, aguas, aquí se me ha movido la de DQO, pero aparece todavía la de amonio, aguas depuradoras que a lo mejor no están cumpliendo con el vertido en amonio, pues ser capaces de bajar el vertido, bajar las concentraciones de amonio de salida o bajar las concentraciones de DQO y hacer que cumpla, ¿no? Desarrollos internacionales que estamos teniendo ahora mismo, pues estamos construyendo un sistema de 100 cúbicos día en la India a través en el entorno del proyecto Saraswati. Y una de nuestras apuestas que supone más reto es la participación en el proyecto Electra, que es el primer proyecto de electrobioremediación financiado entre el gobierno chino y las autoridades europeas, ¿no? Que está enfocado al desarrollo e implementación de las tecnologías que hemos desarrollado aquí en suelo chino. Y bueno, aquí me veis a mí buscando localizaciones para ver dónde instalamos nuestros módulos. Como podéis imaginar, nos cayó la pandemia por en medio, pero como ellos han salido antes que nosotros, pues ya están esperando con los brazos abiertos a que mandemos nuestros modulitos y podamos operarlos. No solamente tratamos aguas urbanas, aunque esto sale un poco del objeto de este seminario, también tratamos aguas industriales. Y el objeto un poco de comentar esto hoy es para que os deis cuenta de la robustez que tiene la tecnología frente a distintos tipos de contaminantes. Es decir, no solo tratamos contaminantes urbanos, si alguno tiene preocupado porque en su pueblo haya una fábrica de detergentes, pues que se deje de preocupar porque nosotros ya hemos visto que el sistema funciona con aguas del sector químico que producen detergentes, en fábricas de detergentes. Hemos pasado con éxito la validación en un entorno real como es el de una refinería en Petronor. Y hemos acabado la relación suficientemente exitosa como para firmar una joint venture de comercialización en el mercado de oil and gas entre las partes. Hemos probado en el agua en el sector petroquímico con concentraciones de contaminantes tan altas como por encima de 10.000 de DQO, ¿de acuerdo? Sin problemas de colmatación. Y estamos también en el sector ganadero y hemos construido también un sistema para el tratamiento de purines en un instituto de nutrición animal. Este es el sistema, os pongo el último vídeo para que veáis un poco la calidad del agua que sale después de tratar las aguas de refinería. Esto es directamente en Muskif, en la refinería de Petronor, y ellos evaluaron nuestra tecnología durante 6 meses comparándola en el mismo tiempo de retención con los sistemas tradicionales de fangos activados, ¿no? Y bueno, esta es la salida del agua
como veis, sin producción de fangos, sin producción de biomasa y sin coste energético asociado a soplantes, ¿no? Abraham, llevamos 1 hora. Corto ya. Muchas gracias por el aviso. Y ya lo último, pues recordaros un poco el mensaje del Green Deal, del famoso Pacto Verde, en el que Metlen, digamos que cumple todos los requisitos, ¿no? Sus bajas emisiones asociadas a energía, porque no hay costes energéticos más allá del que necesites para mover el agua. Incluso consume CO2 porque tiene algo de vegetación, con lo cual el propio sistema puede consumir, y un módulo como el que está operando de 12 metros cuadrados, de 20 pies, pues nos podría hacer ahorrar 10.000 metros cúbicos anuales, ¿no? en uso de agua. Quedaos simplemente con esto, es decir, la comparación entre un sistema modular y un humedal tradicional en prácticamente unas 30 veces, ¿de acuerdo? Por metro cuadrado. Y creo que ya es suficiente por hoy. Muchísimas gracias por la paciencia y el tiempo en estas horas y en estos momentos tan raros que estamos pasando todos. Y si queréis, aparte de poder consultar con nosotros ahora a continuación, contestaremos a vuestras preguntas, y si tenéis algo en concreto que preguntarnos o que sugerirnos, aquí tenéis los mails tanto del médico del agua como el mío, y os atenderemos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Juan José. Muy, muy interesante lo que nos habéis presentado hoy. No sé, Abraham, si finalmente, mientras que vamos incluso respondiendo las preguntas, vas a querer conectar en directo con algunos de los equipos que me comentaste algo, o no lo ves apropiado. No, mientras que van saliendo las preguntas, apropiadísimo, porque se me ha olvidado. Perfecto. Yo es que lo recordaba que me lo habías comentado, con lo cual yo ya empiezo con las preguntas, vais contestando y ya vas preparando el tema. Mira, una pregunta inicial bastante interesante que nos hace Fernando Esteves es que dice que no ha visto, en las distintas fotografías que habéis mostrado, no ha visto ningún tipo de pretratamiento. ¿Hace falta pretratamiento? ¿Es un pretratamiento normal? ¿Es un pretratamiento exigente? Háblanos, por favor, cualquiera de los dos del pretratamiento. Te respondo yo. Si hace falta pretratamiento, por supuesto. Desbaste, por supuesto. Desarenado y desengrasado en función de las características del agua. Y si hay primario, si la cantidad de arena y grasa es pequeña, el primario puede hacer de desarenado y desengrasado. Y el desbaste, la recomendación, como siempre, es que se haga de forma automatizada. Pero sí requiere pretratamiento. Requiere. Xavier Tomás nos decía que qué características debe cumplir el material electroconductor y cuál es el que habéis utilizado vosotros. Muy buena pregunta. El material, lo que hemos visto después de todos los años que llevamos, es que, como comentaba al principio de la charla, no es solamente la conductividad eléctrica el elemento más clave. Es decir, hay otra serie de elementos que son la presencia de grupos funcionales oxigenados sobre la superficie, o el hecho o la rugosidad y la porosidad del propio material. Es decir, no es todo, le pongo el multímetro, esto conduce electricidad, puedo utilizarlo, ¿no? Porque luego puede ser simplemente que el microorganismo no se adhiera y no pueda formar el biofilm por una cuestión física y de interacción al final entre la capa de la membrana y el propio material. Entonces, nosotros hemos utilizado variaciones de carbones minerales conductores y carbones vegetales pirolizados a alta temperatura para poder hacer los conductores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos consiguiendo una combinación difícilmente reproducible entre lo que nos da la naturaleza, que es el origen vegetal, ese material que puede ser pirolizado a alta temperatura y que no existe en el mercado, porque lo más parecido es el biochar, pero el biochar se utiliza para enmendante de suelo y es otra historia, ¿vale? Eso sí me gustaría descartarlo. Ese material que es capaz de aceptar electrones y al mismo tiempo tener grupos funcionales que permitan que se relacionen bien con las bacterias. Sobre todo son grupos quinónicos, grupos quinonas, ¿de acuerdo? Y eso está muy relacionado con el mundo de los ácidos húmicos, que en realidad son los aceptores electrones naturales que hay en el suelo, ¿vale? Entonces, en realidad estamos mimetizando reacciones que llevan millones de años en la naturaleza. La electroconductividad ocurre también, digamos, materiales naturales que tienen electroconductividad. El grafito tiene electroconductividad, por supuesto. Ahora,
El grafito no tiene ningún tipo de sentido utilizarlo para una aplicación de este tipo por una cuestión de coste y luego porque es un material que tiene poca porosidad. Es decir, no lo mejor, no lo más conductor, es lo más biocompatible, ¿de acuerdo? Y seguimos trabajando en la búsqueda y en el desarrollo de materiales nuevos. O sea, esto me temo que va a ser una carrera sin fondo. Mira, Willy, desde Arica, Chile, nos dice que si existe algún desgaste del material conductor con el tiempo de uso que haga que pierda su efectividad y de acuerdo a esto que si tiene algún periodo de uso, es decir, qué vida útil tendría el material. Pues el más viejo del lugar, que es el médico del agua, podría contestar. Hasta ahora como yo creo que los primeros los debimos montar en 2011, 2012. Y hasta ahora no ha habido que reponer material por consumo. Es decir, desde el punto de vista de desarrollo de negocio te dirían que eso es mala cosa porque entonces no puedes cambiarlo y no puedes venderlo 2 veces, ¿no? Pero hasta ahora no puedo hacer una predicción a más allá de 8 o 9 años porque no hemos montado nada más allá de 8 o 9 años. Pero hasta ahora no ha habido que renovar material por degradación, como decís, ¿no? Claro. Julio nos pregunta que para la operación del sistema que si es necesario un operador. Hombre, como para cualquier depuradora, si no hay nada que funcione solo. Y a coste cero eso no existe. Bueno, pues ya aprovechamos lo que nos dice Nela, que es qué tipo de mantenimiento necesita este sistema. Bueno, pues empezamos por el principio. Tendrás que mirar cómo va el pretratamiento, el funcionamiento de la reja de desbaste, serenado y segnasal si lo hubiera. El primario fundamentalmente la extracción de lodos periódica, que va a depender del tamaño del primario y que puede oscilar de meses a años. Siempre decimos que estos sistemas de decantación y digestión los liberan del lodo. Una tecnología intensiva, eres esclavo del lodo, lodo, sácame todos los días. Un sistema en el cual te olvidas de lodo meses o años es una bendición para el operador. Y luego, y luego el humedal, si está plantado, pues evidentemente una siega o una poda anual en el momento de parada vegetativa. Es que Iñaki precisamente nos preguntaba eso. ¿Se generan lodos realmente en el sistema? Vamos a ver, igual que en el caso de los humedales verticales y horizontales, a la salida del tratamiento no estamos generando lodo, no precisamos un decantador secundario. Con respecto a los primarios, como ha comentado Abraham, hasta ahora hemos estado trabajando con tratamientos primarios que generan el lodo con la frecuencia de cualquier tecnología que tenga un primario. Y ahora estamos en una fase nueva que estamos intentando ver si también podemos reducir los primarios. Estamos trabajando un poco siguiendo los conceptos de los humedales franceses que hacen un tratamiento conjunto de lodos y agua, para el cual trabajamos con humedales de forma alternada. Y en eso estamos. Todavía no tenemos respuesta a eso. Respuesta a secundario sí no generamos lodo. Respuesta a primario estamos intentando minimizarlos. En cuanto a las plantas que se utilizan para la bioremediación, ¿qué tipo de plantas serían? Que las hemos visto en algunas imágenes. Bueno, las plantas, yo siempre digo que el refrán español de que el árbol lo deja en el bosque no se cumple mucho con los humedales. Vemos la planta como la principal actora del proceso depurador y su función es más bien escasa. Tiene una labor importante en los humedales horizontales porque meten el oxígeno, pero en este caso sería el electrogénico, sería más reducido. Cuando estamos trabajando con humedales inundados, evidentemente trabajamos con plantas helófitas que están acostumbradas a la inundación, aneas, carrizos, en la zona de Iberoamérica, la totora puede hacer una planta que se prestara para ello. Y cuando trabajamos sistemas verticales, podemos trabajar con plantas que les gusta el agua simplemente, no hace falta ya que metan plantas que estén metiendo oxígeno por zona radicular. Abraham, ¿vas a ir preparando el tema de la visualización? Sí, voy a compartir pantalla. Perfecto. Yo sigo preguntando, no te preocupes. Julio Ernesto nos dice que cómo se dimensiona un sistema de este tipo, por cantidad de personas o por metros cúbicos de entrada, en líneas generales. ¿Cómo se dimensiona? Bueno, pues lo más habitual, y aquí en nuestra zona, es trabajar con habitantes equivalentes, puesto que trabajar con habitantes es muy peligroso, no se parece nada a un habitante chileno o un habitante europeo en cuanto a contaminación, con lo cual es importante tener un factor de conversión que homogenice el habitante equivalente. En nuestro caso, en Europa, partiendo de habitante equivalente 60 gramos de 5 días, como ha estado comentando Abraham, en el caso de que los sistemas asemejados a humedales estamos trabajando a 0,4 metros cuadrados por habitante equivalente y en el caso de los modulares a 0,1 metro cuadrado por habitante equivalente. Abraham, coméntanos, ¿qué estamos viendo? A ver, ¿estáis viendo la pantallita con un...? Sí, con un gráfico en rojo, en negro.
Bueno, pues eso que estáis viendo ahora mismo en rojo es la corriente eléctrica que se está generando no dentro de un sistema Metland, sino dentro de un biosensor. Es tiempo real, ¿verdad? Sí, es tiempo real, es tiempo real. ¿Y estaríamos conectados con la planta de dónde? Sí, ahora mismo estamos en Otos, en el municipio de Otos, donde uno puede seguir el funcionamiento de la planta de forma remota a través de la corriente eléctrica que generan las bacterias. Entonces, esa corriente eléctrica es proporcional a la DQO o la DBO que hay en ese momento en ese agua. Nos da una medida de la calidad del agua. Cuanto más sucia está el agua, cuanto más DQO tiene, más contenta está la bacteria y más electricidad produce, ¿no? ¿Veis esos cambios? Que podéis ver que son entre pues, cambios circadianos, porque no en todo el momento, no en todos los momentos del día existe la misma concentración de DQO, con lo cual esas alteraciones son detectadas por los microorganismos de forma rápida. Entonces, esto que nos permite de forma remota comprobar si la salida de nuestra depuradora está funcionando de forma correcta. Esto que veis aquí es la entrada, corresponde a uno de los biosensores que está en una de las arquetas de entrada, en el caso de Otos, ¿no? Si vamos por ejemplo, a la de salida, fijaos que ahí estaba como a 0,4, entre 0,4 y 0,7 de amperios. A ver, un momentito. Y ahora nos vamos a la salida y vais a ver cómo el valor está por debajo de 0, el valor de corriente. Cuando tiene uno corrientes negativas, quiere decir que el agua está tan limpia, es decir, está por debajo de una DQO orgánica que las bacterias puedan oxidar. Y entonces la corriente es negativa porque lo que empieza a ocurrir es que está reduciendo el oxígeno. ¿De acuerdo? Esa corriente por eso es negativa, porque no estás produciendo corriente, sino que estás consumiendo corriente. Es decir, estás reduciendo oxígeno porque el agua está limpia. En el caso en que se produjera, por ejemplo, no un vertido, sino que la depuradora dejara de funcionar, inmediatamente subiría la DQO de salida y podríamos en tiempo directo medir la relación entre la DBO y la corriente eléctrica. Es decir, podemos monitorizar de forma remota sin tener que desplazarnos al sitio, ¿no? La medida es, pues el biosensor está midiendo me parece que es cada minuto, cada 2 minutos y cada 15 minutos manda la información a un servidor que puedes consultar desde tu teléfono móvil o desde una página web. En este caso, el dispositivo ya es comercial. Quiero decir que esto no está operando en un municipio donde hay Metland, pero podría ponerse en cualquier otro espacio. ¿De acuerdo? Estupendo. Pues continúo con las preguntas, Abraham. Xavier nos dice que cómo puede verse afectado por variaciones de conductividad en el agua tratada del sistema y que si lo habéis probado en industrias y de qué características. Que bueno, ya de eso habías comentado algo. Sí. Variaciones de conductividad, principalmente. Al revés que en otros sistemas, a nosotros nos encanta la conductividad. Cuanto más conductividad y más sales, mejor va la corriente. ¿Vale? Pensad que esto no es electricidad, sino que es electroquímica. Quiero decir, por cada electrón que se mueve, se tiene que mover un contraión. De tal manera que nos encanta que nuestros medios sean lo más salinos posibles. Estupendo. En cuanto a industria, que nos preguntaba también, ¿en qué tipo de industria y con qué tipo de vertido lo habéis probado el sistema? Como he comentado, ha sido validado ya positivamente en aguas de oil and gas, en refinería, ¿vale? En el sector petroquímico, con contaminantes tipo furfurales, toluenos, Vitex, compuestos de este tipo, petroquímicos. Otros que han sido validados, pero que por cuestiones de confidencialidad no voy a poder deciros. Y detergentes, ¿vale? Detergentes concentrados por empresas de detergentes. Y estamos también, que también de alguna manera es el sector industrial ganadero, que son los purines. Claro. Estamos oxidando o nitrificando aguas con 400 ppm de amonio. No olvide las aguas con sulfatos. Y luego están las famosas aguas con sulfatos que dan problemas en condiciones anaerobias y que los tratamientos, digamos, downflow de los Metlands, en donde hay una aireación pasiva, pues permiten degradar la DQO sin producción de sulfuro y sin que haya un efecto nocivo, ¿no? Como es lo que ocurre, por ejemplo, en Otos. Mira, Iñaki nos dice que aunque sabe que los caballeros no habláis de dinero, pero que si podéis dar una idea de coste de inversión y de operación y mantenimiento por habitante equivalente o
en comparación sobre todo con otras tecnologías? Es decir, la tecnología Metlan en comparación con otras, ¿cómo andamos de dinero? Sí, me temo que no te voy a dar más, no te voy a poder dar más que digamos, el número de comparación, ¿no? Sí. Me han dicho que hablar de dinero en Internet es muy ordinario y no me No deja. es de caballero, decía Iñaki. El desarrollador de negocio no me deja. Pero deciros, por ejemplo, que como estás minimizando y reduciendo mucho el espacio que necesitas, ¿vale? Estás reduciendo los costes de ingeniería civil para el tratamiento, de tal manera que no estás a un CAPEX mayor de lo que sería otra solución basada en la naturaleza tipo un humedal convencional. O sea, estaríamos en esa línea. Y en cuanto a operación y mantenimiento, que nos preguntaba también. Pues los números que hicimos de modelo de negocio bajaban el OPEX, porque al ser mucho menos espacio, el operario no es lo mismo tener que revisar 800 metros cuadrados de humedal que 35. Claro. O sea, ahí hay una reducción en OPEX, ¿no? También. Pero siguiendo entre caballeros, si quieren hacer una consulta concreta de un caso concreto y una estimación económica, se ponen en contacto con Medfilter sin problema. Claro. Sí, y aprovecho también para comentaros que anteriormente nos decía por aquí Willy que si se podría montar algún piloto en Chile. Todo encantados, Juan José. Que se ponga en contacto con vosotros, ¿verdad? Sí. Mira, esta es para Juan José. ¿Habéis desarrollado algún tipo de planta vegetal que sean más productivas para mejorar el tratamiento, Juan José? ¿Alguna en concreto? No, en principio no. Ahora estamos haciendo una cosa curiosa que no sabemos lo que va a pasar con ella. Y estamos trabajando con aguas, con plantas halófitas, con plantas de marismas salinas. Están empezando a plantar ahora, pero aún no tenemos resultados. Estamos trabajando en concreto con salicornia. Xavier nos preguntaba que si habéis llegado a monitorizar las emisiones en forma de gas que genera el sistema. No, pero lo consideramos interesante y además sería muy interesante compararlo con humedales, tanto horizontales como verticales, que sí tenemos datos de esas emisiones. Y luego, sí. Sí, no, que precisamente tenemos un cromatógrafo portátil recién adquirido para hacer esa medida porque me parece fundamental, ¿no? Ver exactamente cómo está afectando a la producción de metano los biofiltros, porque esos electrones probablemente tengan un efecto muy positivo en la no producción de metano. Willy os hacía aquí una anotación que decía que si no habéis considerado hacer una mezcla de Metlan colocando luego de bajar las concentraciones de DQO otra caja con el sistema TOJA o con biofiltro con lombrices californianas, bajando aún más la DQO, ya que las lombrices consumen carga biológica y la transforman en humos. No lo hemos considerado porque los sistemas que tenemos dan una calidad ya que no lo precisa, pero se podría plantear, o sea, un agua cargada, podríamos llegar a un nivel medio de DQO y terminar afinando en un biofiltro o un vermifiltro, un lombrifiltro. Esta es muy rápida. ¿Experiencias en empresas salmoneras tenéis? No. Todavía no. De acuerdo. ¿Es necesario algún potencial de activación más allá del propio gradiente de redos de la columna del humedal? ¿Se ha probado con aplicación de corriente si mejora las prestaciones? Es decir, que si le habéis metido corriente... Se le metió. Y de hecho, generamos la corriente eléctrica más alta que se ha encontrado, se ha medido nunca en electromicrobiología, que fueron 8 amperios. Por aquí, por 2012-2013, bajo el suelo eran 8 amperios bacterianos reales medidos, y lo que nos dimos cuenta es que no mejoraba la eficiencia de la depuración. Es decir, si jugamos con la hidráulica del sistema y con la termodinámica de los aceptores, llevándola a donde nosotros queremos, no hay por qué conectar el lecho a nada físico. Y luego hay un problema, que es que la ley de Ohm va en contra de nosotros, ¿no? En el sentido de que en el momento en que tú empiezas a separar los electrodos para establecer cualquier tipo de potencial, Ohm te dice que la resistencia en el sistema va a aumentar. Entonces, estos sistemas que tienen tanto espacio, no tiene mucho sentido forzar al consumo de energía o al paso de corriente eléctrica. Claro. Mira, una pregunta interesante que nos hace Merced Acebe, que dice que si se podría utilizar el módulo desnitrificador para descontaminar el agua de un pozo con más de 400 miligramos por litro de nitratos. El uso del pozo es intermitente, nos dice. Sí, perfectamente. Quiero decir, no hay diferencia entre un pozo contaminado con nitrato sin DQO, entiendo, y una salida de un agua totalmente nitrificada como son las nuestras con 20 de DQO. No creo que haya problema.
No. Otra pregunta muy interesante también de Cristina Virgili, que dice que si se puede plantear el cambio de árido en un wetland antiguo por material de vuestra propuesta, haciendo una reconversión a humedal bioelectrogénico, o de momento lo tenéis pensado solo para suministrar módulos en nuevas construcciones. ¿Esto sería posible? Es altamente recomendable y yo creo que como modelo de negocio de arranque estaría muy bien porque nos permite una acción rápida, evitando los costes y el convencimiento al cliente de que haga la ingeniería civil correspondiente. O sea, todos aquellos que tengáis humedales que no es que porque estuvieran mal diseñados, sino que a lo mejor ahora ha crecido la población y ya no están bien dimensionados, llamadnos. Nuestro amigo Joaquín es lo que hemos hecho en Carrión. En Carrión hemos reconvertido viejos humedales de grava en humedales bioelectrogénicos. El amigo Joaquín, o nuestro amigo Joaquín Aguilar de Maxa en Córdoba, nos dice que si se podría utilizar esta tecnología en sistemas de biopelícula, biodiscos y filtros percoladores. Hola Joaquín, buenas tardes. Las imágenes que hemos visto de los modulares es lo más parecido a un filtro percolador. En este caso un filtro percolador doble capa con doble ventilación, pero es un filtro percolador. Claro. No tiene más. En el caso de los contactores, habría que pensar en retomar la figura antigua de los biocilindros, con depósito que permite que va girando, va poniendo el material en contacto arriba y abajo, y siempre teniendo en cuenta que los biocilindros, el problema que teníamos es que era el desgaste del material por choque entre las piezas. Yo lo veo más factible como lecho bacteriano, y ya vuelvo a repetir que es lo que estamos haciendo. Es decir, en el momento que en las últimas tendencias que estamos haciendo, cuando no va plantado, va sin planta ninguna, es un filtro percolador de doble capa con doble ventilación. Claro. Manuel Caraballo nos dice que si habéis probado algún residuo minero como material conductor buscando una economía circular en este tipo de residuos. Por ejemplo, residuos ricos como son la pirita o la hemanita. No, pero ahí me da... hematia. Ahí me da un poco de miedo en el sentido de que estos microorganismos tienen una especial apetencia por intercambiar electrones con los metales. Entonces, estos materiales del mundo minero puede, en función de hacia dónde vaya el producto redox, nos podemos encontrar con que pueden incluso a lo mejor movilizar metales, que a lo mejor estén... O sea, el momento en que empiezas a jugar con microorganismos que vienen de millones de años de hacer eso. O sea, Geobacter intercambia electrones con uranio, con vanadio, con cromo, con hierro, con manganeso. Entonces, si conseguimos que Geobacter reduzca y esté en un ambiente reductor, perfecto, pero pueden actuar hacia el lado contrario, ¿no? Claro. Mira, Alejandra Bolinche nos dice que si se utiliza algún tipo de reactivo en alguna parte del proceso. En ninguna. Nada, ¿no? Rafael nos dice que si tenéis algún Metland operando ya en México. Se construyó uno en el contexto del proyecto de investigación, pero fue, digamos, para el tratamiento del agua del Instituto de Investigación. No era un agua urbana municipal real. Y encantados de volver a México en cuanto la pandemia nos deje. Alberto Alcolea nos dice que cómo se elimina el fósforo. ¿Tiene que ser por vía química o se puede combinar con la eliminación biológica? No. El fósforo, mi recomendación sería bioquímica y en cola. Vale, Manuel López nos dice que si se podría utilizar este sistema combinándolo con un sistema que utiliza biodiscos, en el que la salida cumple DQO y DBO, pero no es nitrógeno ni fósforo. Yo creo que prácticamente está contestada, ¿no? La hemos contestado anteriormente. Vale. Estoy viendo... En los Metland de flujo vertical, ¿os han aparecido multitud de lombrices de forma natural entre el material conductor? Sí. ¿Sí? Nos lo dice Arantxa Aguirre, nos lo pregunta Arantxa. Ella lo conoce bien. Bien. Y bueno, ya para ir terminando, Humberto Cáceres nos dice que si se puede emplear este sistema para tratamiento de lisiviado de residuos sólidos y en qué medida la conductividad del lisiviado, que es mayor a la del agua residual, ayuda o perjudica al tratamiento. No se han probado y no me preocupa tanto la conductividad, sino el que haya algo tóxico en los propios lixiviados. Algo que sean lixiviados muy recalcitrantes, con material ya muy poco biodegradable.
pero no creo que la salinidad sea un problema. Claro. Marcelo, como decía, ya estamos terminando, estamos en las últimas. Marcelo Barreiro nos dice que si es un tratamiento adecuado para la eliminación de coliformes fecales desde Uruguay, nos pregunta Marcelo. Para coliformes fecales, ¿qué tal? Tal cual, como cualquier humedal, una o dos potencias de 10, precisa luego desinfección en cola. Y eso les ensayamos también desinfección electroquímica para conseguir la eliminación, pero el propio humedal, una o dos potencias de 10 es lo que te puede eliminar en cole. Perfecto. Y ya para terminar, la última pregunta de Juan David Ciadro nos dice que si es posible utilizar este principio, la electromicrobiología, para tratar el agua de mar, que si se conoce algún estudio. Para desalar, si es para desalarla, os pongo... Entiendo que será para desalarla, sí. Vale, pues ahora copio aquí en el chat el enlace gratuito al último libro que acabamos de publicar sobre el tema de la IWA, sobre desalación microbiana, y podéis tener acceso a él. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias, Abraham, muchas gracias, Juan José, gracias a todos los que habéis asistido esta tarde con nosotros. Como sabéis, os dejaremos mañana disponible tanto el vídeo como las ponencias de todo lo que hemos visto esta tarde para que lo podáis ver ya con más tranquilidad. Le pasaremos también las preguntas a Abraham y a Juan José por si alguna en concreto no ha quedado bien respondida o habría que ampliarla, y os facilitaremos el que os podáis poner en contacto con ellos para cualquier duda que tengáis. Así que nada más, y muchísimas gracias por todo, Abraham, Juan José, y nos vemos pronto. Nos vemos, cuidaros. Gracias. Estaremos muy pendientes en los próximos meses de toda la evolución de la tecnología Medline. Perfecto, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.